poder que tienes tú desde la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Cristo, alegría del mundo, resplandor de la gloria del Padre, bendita la mañana que anuncia tu esplendor al universo. Con estos versos de laudes iniciamos la liturgia de este domingo 19 del tiempo ordinario. Vivir en la fe no es fácil. Es como embarcarnos en una aventura y el miedo, el desaliento se apoderan muchas veces de nosotros. El Señor, que nos ha convocado esta mañana, se nos hace presente y nos dice: confiad, yo he vencido al mundo, soy yo, no tengáis miedo. Para participar dignamente en esta Eucaristía, pidamos perdón al Señor de todos nuestros pecados. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según el San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche, se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Pedro le contestó: Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Él le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: realmente eres Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con cariño a los monaguillos y a los niños aquí presentes, al coro de la parroquia y a todos vosotros, queridos hermanos. El encuentro con el Señor y la vida cristiana no está exenta de dificultades, de miedos y de incertidumbres. Lo hemos visto en la primera lectura del Libro de los Reyes, que cuenta el episodio del profeta Elías. Elías era un gran profeta dentro de Israel que había permanecido fiel a la alianza del Dios Yahvé con su pueblo. Por eso el rey Acab y su esposa la impía Jezabel le persiguen a muerte. Y Elías tiene que emprender una marcha por el desierto hacia el Horeb, el monte del Señor, donde había ocurrido la teofanía, es decir, la manifestación de Dios a Moisés. El Señor le anuncia que va a pasar. Y hay unos preparativos. Primero existe un huracán, y en el huracán no está el Señor. Después viene un terremoto. En el terremoto tampoco está el Señor.
Después, a continuación, un gran fuego devorador. Tampoco allí está el Señor. Y finalmente, el susurro de una brisa suave. Y ahí está el Señor. Y le anima el Dios Yahvé a que siga adelante con su misión profética, porque el Señor estará con él. Elías, en medio de la fidelidad, sintió también horas bajas, se deseó hasta la muerte, pero fue confortado con el Señor. Sintió la caricia de Dios y siguió adelante. Algo parecido es lo que les ocurre a los discípulos en la travesía del lago de Galilea. Jesús había saciado el hambre de las muchedumbres que le seguían. Y después de una jornada fatigosa, se retiró a la montaña, lugar del encuentro con Dios, para estar a solas y rezar. Y él estaba allí solo. Pero al alborear el día, se acercó a los discípulos que estaban pasando por un momento difícil en la travesía. Se había levantado un viento contrario, la tempestad en el mar, y creen que se van a hundir en la barca. Y en esta situación el Señor camina mansamente sobre las olas del mar encrespado. Los discípulos sienten miedo, pero el Señor les dice: ánimo, no tengáis miedo, soy yo. Y Pedro, impetuoso, se lanza al mar, pero también siente miedo y se hunde. Y es de ahí cuando hace una oración de grito: Señor, sálvame. Y el Señor le agarra con la mano, lo introduce en la barca y vino una gran calma, amainó el viento. Este es el relato que nos trae Mateo y que lo traen también los tres sinópticos, los paralelos de Lucas y Marcos. Queridos hermanos, también en la barca de nuestra vida, como en la barca de la Iglesia, hay zozobras, hay dificultades, incertidumbres. Y para poder hacer frente a las dificultades necesitamos ayuda, necesitamos que alguien nos tienda una mano, nos agarre y nos dé seguridad. Muchas veces eso ocurre en lo humano. El niño, cuando tiene miedo, se agarra a la madre y se siente seguro. También nosotros, que somos niños en la fe, que tenemos poca fe y que recibimos el reproche del Señor: ¿por qué tenéis tan poca fe?, tenemos que agarrarnos a la seguridad de la confianza que nos da el Señor. Nos pueden fallar las personas, pero hay alguien que no falla. Ese es Dios, es su Hijo Jesús. Ese Hijo Jesús que proclama Pablo en la segunda lectura, en la carta a los Romanos. Ese Pablo que se solidariza con el pueblo hebreo, con el pueblo de Israel, porque es infiel a la alianza de Dios. Sin embargo, Pablo le recuerda que es el Dios de sus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de la gloria, de la ley, de la alianza, el Dios de las promesas, el Dios de Jesucristo. En este Dios de Jesucristo creemos y esperamos, y en Él tenemos que confiar. Queridos hermanos, que cuando pasemos por momentos duros, por crisis, por épocas de sombra, de incertidumbre y de miedo, nos agarremos a la fe, al ancla de la fe y de la esperanza, confiando en el Señor Jesús, que nos dice: ánimo, no tengáis miedo, yo he vencido al mundo y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Podamos decir como los apóstoles: Señor, creemos, pero aumenta nuestra fe. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe.